¿Sería posible que Hispanoamérica fuera una potencia mundial y un único país? Bueno, pues muy buenas. Como estáis viendo, os traigo hoy un vídeo que está oculto. Consiguió 1436 visualizaciones de hace casi 3 años, el 4 de julio de 2022, porque lo puse en privado y demás, si no seguramente hubiera pillado más visitas. Pero bueno, ahí se quedó. Al final os voy a enseñar los comentarios que puso la gente en su día y vamos a ver el vídeo. Voy a reaccionar a él, vamos a ver si he mejorado o no el tema de la calidad de la narración y todo. Y bueno, en esa época no ponía la cámara. Y este fue uno de mis primeros canales que se llamaba Sería Posible, el logo como el que estáis viendo. Y luego al final pues le cambié el nombre y lo utilicé para Gregel Sor. Pero también subía Sor, los iremos viendo en distintos vídeos. Si os gusta este vídeo, iremos viendo los demás vídeos que tengo ocultos, que eran así, pues estilo de curiosidades. Al final, pues lo que digo, cambié el logo y cambié el nombre. Pero bueno, este fue uno de mis primeros, porque muchísimo antes de este canal ya hacía otros vídeos, pero eso sí que fueron borrados y todo, y ni siquiera me acuerdo de los canales, ni de la contraseña, ni nada. Pero este se podría decir que ya fue el primer canal que me tomé en serio y me puse en serio a subir vídeos. Así que se podría decir que comencé con este, porque los otros ni cuentan. Bueno, como veis aquí, la descripción puede que lo estoy viendo en la otra pantalla, porque al final ya sabéis que la que yo tengo es ultra wide y la otra es normal, 16 novenos. Entonces, para que lo podáis ver bien, porque este vídeo está en 16 novenos, sin barras negras laterales ni nada, por eso lo estoy girando para allá. Puede que alguna vez nos hayamos preguntado qué pasaría si Latinoamérica o América Latina se uniera como país formando uno solo. O qué pasaría si fuera una potencia mundial. También si es posible que forme en un futuro como un único país o que alcance a ser una potencia mundial, tanto no militar, económico, social como cultural. Aunque en realidad en este vídeo hablemos de Hispanoamérica y no usemos el término Latinoamérica ni Iberoamérica. Nos centraremos en los países con idioma español de América del Sur. Nos referiremos a Hispanoamérica. Porque al final está muy extendido el tema de LATAM, de Latinoamérica, pero no es correcto. El término correcto sería Hispanoamérica. Lo explico en el vídeo, no os preocupéis. Y bueno, vamos a leer los comentarios que dejaron en su día, porque hay algunos un poco, ya veréis. Bueno, aquí la unión de Hispanoamérica sería muy poderosa, ok, tampoco voy a leer todo, solo lo que más llamen la atención. Y bueno, pues yo puse por aquí, muchas gracias por tu comentario, me gustaría que la capital estuviese en México. El único problema que veo es que está al lado de una superpotencia que estaría amenazando de una posible invasión a la capital. Por lo menos no veo problema. México fue y será el número 1 de Hispanoamérica. Yo no voy a entrar aquí en debates, no voy a entrar en polémicas, dejádmelo en los comentarios, pero yo no me voy a mojar, porque ya me mojé en su día y no quiero problemas. Pero bueno, aquí es lo que opina la gente. Ahora vais a ver otros comentarios ahí un poco polémicos. Bueno, sería chévere hacer virreinados que contengan 3 o 4 países con el mismo sistema en cada república, pero el virrey sería elegido entre los 2 mejores que hayan de esos países para gobernar 6 años y los presidentes 3 años, y así cada, ¿vale? Parecido al triunvirato que había con Roma, con Julio César, que iban rotando, o cada uno se centra en una área. Uno en el tema militar, otro económico, otro político, otro judicial. Bien. Esto es lo que propone que vayan rotando. ¿Ves? De hecho, yo os lo comento. Sería algo parecido a los triunviratos de la época romana. Al final, si ponemos bastante virreyes y presidentes, la responsabilidad tiende a echársela a los demás y lavarse uno las manos. Y tampoco dejar el poder en una sola persona. Luego está el tema de que los hijos de los virreyes no deberían ser sucesores y ser elegidos los gobernantes por el pueblo. Bueno, no nos dejan, saben que seríamos los más humanos, los más responsables y los más poderosos. Me gustaría. ¿Por qué te gustaría? Porque el mundo es ancho y Por la razón, sí, sería posible, unámonos, hermanos latinoamericanos, para defender nuestro continente, que es el más hermoso y rico del mundo. Con respecto a la capital, pienso que esta debe estar en un sitio donde no sea débil. Panamá es un buen sitio, pero es muy débil a un ataque. Pesaría más en Colombia o Perú, ya que, bueno, sí, al final no especifica una parte del país, solamente dice Colombia o Perú, no especifica en tal región, ya que la capital debería estar en el centro. Yo soy de Venezuela y no tengo problema de que la capital no esté aquí. En cuestión de riquezas, muchos países de Hispanoamérica están en la pobreza, la fuerza por gobiernos corruptos. Bueno, al final no voy a leer el comentario entero, lo estáis viendo por aquí. Si lo queréis alguno leer el comentario entero, pues lo ponéis en pausa y lo leéis. Solamente destaco las partes más importantes. Quizás Panamá esté muy expuesta a un ataque, pero hoy en día con la tecnología y armamento que existe todos estamos expuestos.
pues sería interesante valorar la situación y el lugar, porque dice que es un sitio débil a un ataque. Pero claro, hoy en día tú te mandan un misil, da igual que esté en el centro, protegido, lo que sea. Sí, para soldaditos con pistola es más fácil o más difícil, depende de dónde esté de defender. Pero claro, si te envían un misil, con el tema de tecnología y armamento, todos estaríamos expuestos a un ciberataque, lo que sea. No lo había visto de esa manera, pero algo que sí toman en cuenta los países es el tiempo de reacción cuando atacan a su capital. Pero Panamá sería interesante, de igual forma México, que siempre ha representado lo mejor de Hispanoamérica. Hay otro que dice que México sería la mejor. No sé si lo dicen porque sería cierto o porque son mexicanos. Al final yo no me voy a... Porque esto tiende a armarse mucha polémica. Porque dirán, no, pues México no, tiene que ser Argentina. No, pues Argentina no, tiene que ser Chile. Al final, que cada uno piense, opine lo que quiera. Sería hermoso. Brasil no se encuentra en continente americano, entonces ¿dónde? ¿En Asia? Bueno, aquí ya salió el típico tontito. Sí se encuentra, pero en el vídeo no hablo de él porque solo me centro en los países con idioma oficial español, que de hecho lo explico en el vídeo, pero se ve que el tontito no lo vio y ya comenta para quedar bien, para ponerse la chapita. El que digo que se habla español, pero no se encuentra en el continente americano es España. De hecho, digo que Brasil sería el segundo país con más potencial si nos referimos al término Latinoamérica. Revisa el vídeo y verás que es así. Un saludo. Revisas el vídeo y ves que es así. Lo que pasa es que al final siempre hay tontitos. Esto no ser bueno, ya dice uno por ahí. América. Bueno, ya con su nick y la bandera que tiene, creo que no la ha cambiado. ¿Qué podemos pensar? Ni en pedo Uruguay no se siente latinoamericano. Gracias. No sé. Yo he hablado con uruguayos y dicen que sí. Dejadme los que seáis de Uruguay, ¿qué opináis? Pero según esta chica, que supongo que será de Uruguay, pues Uruguay no se identifica con los demás países de habla que tengan el idioma español. Utopía para los ingleses era dividir a España en pedazos y con mucho esfuerzo lo lograron. Ahora nos toca a nosotros apuntarlo más alto y luchar para que se haga una realidad. Bueno, por aquí también lo dicen, la misma chica que hemos visto, Agustina. Mejor, ¿te gustaría juntarse con países mediocres? Uruguay queda fuera. Uruguay no se alía con países corruptos y mediocres. Además, no nos sentimos latinos. Dejadme en los comentarios qué opináis. Esos son todos los comentarios. Fueron 38 con las respuestas y todo. Porque al final, lo que digo, lo puse en oculto. Y bueno, 71 likes. Por si a alguien le interesa, pues ahí está. Vamos con el vídeo. No os hago esperar más. Dura 14 minutos 11 segundos. Al lío. ¿Sería posible que Latinoamérica fuera una potencia mundial? ¿Qué ocurriría si fueran un solo país? Antes de empezar con el vídeo, quiero decir que esta información la he sacado tras leer muchos artículos y mirar muchas páginas, sacando también mis propias conclusiones. Puede que esté equivocado en algunas cosas. A ver, lógicamente nadie sabe la verdad absoluta. Entre Latinoamérica Yo hice todas las investigaciones correspondientes y bueno, qué mínimo de que cuando comentas como el chico este te hayas visto el vídeo, porque si no quedas en ridículo, quedas pues eso, como un tontito. Porque estar diciendo cosas que se explican en el vídeo y al final pues quedas en evidencia. O América Latina, Hispanoamérica y Iberoamérica. Hispanoamérica se debe utilizar para referirse a aquellos países que hablan español y que se encuentran en el continente americano. No incluiría a Brasil ni a España, dado que aunque se hable español no se encuentra en el continente americano. El término Iberoamérica incluye a todos los países de América en los que se habla español o portugués, el cual incluiría a Brasil. El término América Latina y su equivalente Latinoamérica se usa por primera vez en Francia a mediados del siglo XIX. En esta época el Imperio Español... No ha llegado ni un minuto del vídeo y ya explico las cosas. Y el tío ese decía lo de Brasil. O sea, ni siquiera ha visto un minuto del vídeo y ya ha comentado. En fin. Estaba en decadencia. Usaban estas definiciones para desplazar al término Hispanoamérica y así restarle importancia. Sería lo malo de juntar tantos países, que al final el voto de estas personas pues vale lo mismo que el de otras. Pero bueno, al final es lo que hay, ¿no? La libertad de expresión, todo lo que quieras, pero qué mínimo que te veas algo, no sé. Importancia a la huella española en la zona. Parece que los franceses pretendían con esta nueva palabra ser más precisos en la denominación de los países americanos que hablaban lenguas derivadas del latín, español, portugués y francés.
Aunque la presencia del francés en esta zona no es comparable a la del español ni a la del portugués, el término América Latina se consolidó a mediados del siglo XX, coincidiendo con el proceso mundial de descolonización y más concretamente con los movimientos de liberación indígenas del continente americano. Se podría decir que si nos referimos a la palabra América Latina o Latinoamérica, también englobaríamos a países con habla francesa, por lo cual deberíamos añadir a Canadá y Haití, dado que una de sus lenguas oficiales es el francés. Si nos referimos al término Latinoamérica, se podría decir que uno de los países... Claro, porque el francés también viene derivado del latín. Entonces, si decimos América Latina, deberíamos incluir a Canadá y Haití. En fin. Bueno, ya estáis viendo también aquí, me lo dejéis en los comentarios, la diferencia entre mi voz actual de 3 años después. Si cambia mucho mi forma de narrar en los otros vídeos nuevos que he subido, en este, a ver qué opináis. Al final estos también no es el mismo formato, estos eran más de datos curiosos, periodísticos, como lo quieras decir, que los vídeos que estoy subiendo hoy en día. Ya es un país desarrollado y bastante fuerte, como sería Canadá, donde el nivel de vida es bastante bueno. Tienen buena educación, infraestructura y salarios. Después de Canadá, el segundo país con más potencial sería Brasil. Pero en este vídeo dejaremos Canadá y luego Brasil. Latinoamérica y únicamente nos centraremos en los países con el idioma español, por lo cual el término Iberoamérica tampoco lo emplearemos, usaremos Hispanoamérica. Pero si hablamos de término español, es nuestro idioma, la capacidad de comunicarnos entre todos sin necesidad de aprender otro idioma o dialecto, con las únicas variaciones de los acentos y algunas palabras diferentes que son propias de algunos países. También juegan a nuestro favor la ubicación geográfica, todos los países de Hispanoamérica están relativamente cercanos unos de otros y bien comunicados. Disponen de abundantes recursos naturales, buen clima para la agricultura, ganadería y el turismo, y unas vistas y paisajes asombrosos. Pero las cosas que separan a Hispanoamérica de ser una potencia mundial, al menos en el corto plazo, dado que nunca se sabe lo que nos deparará el futuro, y puede que en unos años sea el top mundial, solo hay que ver la rápida expansión de países como Corea del Sur, China, Taiwán, Singapur en tan poco tiempo. Uno de los inconvenientes sería la falta de unidad. Para ser una potencia es necesaria la unión política, aunque sea de carácter internacional, como por ejemplo en la Unión Europea. Es difícil dado que cada país tiene su cultura y sus costumbres, y existiría el problema que todos querrían que su ciudad fuese la capital. En este sentido, pienso que la capital debería ser Panamá, por estar en el centro y bien comunicada. Aunque... Eso es lo que yo opino, pero luego al final vais a ver... Tampoco quiero hablar mucho, porque al final, como estoy narrándolo durante todo el vídeo, ya lo explico todo, pues para no interrumpir. De todas formas, ya os he dado mi primera opinión inicial antes de empezar el vídeo, y ahora cuando acabe, pues os daré o de mi opinión final, si me ha quedado algún matiz por ahí. No voy a interrumpir mucho más el vídeo para que quede claro toda, porque si no nos vamos a perder. Aunque realmente podría ser cualquiera o simplemente no tener una ciudad capital, o tener varias. Otro problema que se tendría que solucionar es liberarse de las élites corruptas que gobiernan los países. También ser más independientes financieramente, sin depender tanto de otros países como Estados Unidos, tanto en la exportación como en la importación. Invertir más en infraestructuras y en medios de producción adecuados que permitan obtener una mayor productividad y por tanto cantidad de trabajo por trabajador y hora trabajada. Ahora, muchas cosas se hacen de una manera tan manual que no permite obtener mucho margen. Eso se traduce en salarios bajos, a su vez produce una demanda agregada baja, lo cual va en perjuicio de todos. Invertir en seguridad en nuestras calles, condenar y sancionar fuertemente los actos delictivos y acabar con la delincuencia y la policía corrupta. Apoyar más la educación. Sin duda es vital para poder potenciar el desarrollo económico, social y tecnológico de un país. Se necesita promover profesiones altamente productivas y que sean globales. No se puede tener una economía desarrollada si no hay profesiones que ayuden al desarrollo de una forma. ¿Cuánto talento hay? Porque hay mucho talento, mejor que el de otros países que no son de Hispanoamérica. Lo que pasa que, claro, si no tienen los recursos ni los medios, no lo puedes aprovechar al 100%. Y si un país desarrollado sí los tiene, a lo mejor tiene menos talento, pero es una lástima, la verdad. Efectiva. Invertir más en un sistema sanitario que evite el tráfico de órganos y aumente la esperanza de vida. Aportar más dinero, industria de investigación y desarrollo. Creo que estos serían los puntos fundamentales para poder empezar a crecer como una potencia. ¿Cuál podría llegar a ser el primer país desarrollado? Bueno, ya ves, la edición de aquella época, iba a decir, bueno, sí, tampoco hace tanto. 3 años, 2022. Pero bueno, ya ves la edición. Tampoco ha mejorado mucho con el tema de la edición. Nunca se me ha dado bien. Al final es ponerse. De Hispanoamérica. Chile es el país que más ha mejorado sus indicadores socioeconómicos en los últimos 30 años de forma ininterrumpida. Ahora, a partir de los últimos sucesos, se espera un cambio y por consiguiente es esperable que se aleje de ese sendero de desarrollo y comience a parecerse más al resto de sus vecinos. ¿Por qué Hispanoamérica no ha podido alcanzar el desarrollo del resto de países? El hecho de que muchos políticos sean unos mentirosos no es solamente un reflejo de ellos, es también un reflejo de nosotros.
Cuando las personas quieren lo imposible, solo un mentiroso lo puede satisfacer. Las razones cortas serían: en Hispanoamérica el crecimiento de la población, ya sea de forma natural o mediante inmigración, era muchísimo menor al de América del Norte. Entonces América del Norte tuvo una ventaja en la construcción de una sociedad densamente poblada. Hispanoamérica era más rica en recursos, pero tenía dificultades con las rutas de comunicaciones más largas y el terreno accidentado, lo que dificultaba el desarrollo de la mayoría de las regiones. América del Norte se independizó mucho antes que Hispanoamérica. En Hispanoamérica había y hay muchas políticas rivales interfiriendo entre sí. Cuando parecía que Hispanoamérica ganaría tracción y comenzaría a evolucionar hacia sociedades más libres y prósperas, el intervencionismo extranjero repetidamente la devolvió al atraso y la sumisión. Las razones largas serían: Muy la triste. colonización. Las dos regiones no se asentaron de la misma manera. Las colonias norteamericanas, tanto inglesas como francesas, eran empresas privadas bajo contratos sociales claramente definidos, las 13 colonias. Muy triste porque al final, vamos, sucede con las personas, sucede con todo el mundo. Sabes que una persona tiene talento y echa su vida a perder, ya sea por las drogas o cualquier motivo. Y dices, pero vamos a ver, es que esta persona valía de verdad. Y echa su vida a perder. Lo mismo aquí con... No estoy hablando de un solo país, sino de todos en general, incluso de España también. Es muy triste porque tienen mucho potencial, tenían mucho potencial, tanto en pasado, en presente y como en futuro. Y la verdad es que no se aprovecha como hacen otros países. Incluso tiene más potencial, podrían ser, pues eso, potencias mundiales, mejor que otras potencias que son ahora hoy en día y no lo aprovechan. Y al final es muy triste porque dices, joder, con el talento, el potencial que tienen y... América Latina en su conjunto, colonias portuguesas, españolas y francesas, se establecieron como empresas de mandato gubernamental, colonias de la corona, capitanías, etc. La presencia de una casta siempre renovada de gobernantes provenientes del viejo mundo mantenía una clara distinción de clases sociales, en las que el poder provenía del extranjero y podía otorgarse a sirvientes leales, pero no adquirido legítimamente mediante el trabajo duro y la acumulación de capital. En América Latina en su conjunto, un representante real recién llegado de España provisto de un edicto real y tropas pudo pisotear el poder y la posición de la gente que había trabajado duro para amasar oro y tierras. Estas personas podrían ser eliminadas por una pequeña cantidad, por lo que deben permanecer leales a la corona. La teoría tradicional marxista de la historia dice que estos fueron en realidad dos tipos diferentes de colonización: asentamientos y plantaciones. Por definición, un asentamiento es algo así como las 13 colonias, y una plantación es algo como Haití o Pernambuco, norte del este de Brasil. En este sentido, Brasil y Haití fueron específicamente peores, ya que fueron establecidos como estrictamente explotadores y basados únicamente en el trabajo esclavo. Portugal incluso prohibió las escuelas en su colonia durante mucho tiempo. Las primeras escuelas brasileñas fueron administradas por la Iglesia o fueron financiadas y administradas por donantes privados. Hasta el principios del siglo XX, las élites brasileñas se educaron en el extranjero. La primera universidad fue creada hace menos de 100 años. En cuanto a Haití, fue administrado con tanta crueldad que se volvió insostenible. Las colonias de plantaciones están lejos del entorno ideal para el desarrollo de la ciudadanía. Esto explica por qué las 13 colonias habían formado una sociedad civil activa apenas 160 años después de su fundación, mientras que lugares como México y Brasil aún tenían un largo camino por recorrer antes de que pudieran independizarse. El Estado de Derecho. Todo se reduce a que los jueces y los funcionarios públicos obedecen las reglas escritas sin poder ignorarlas, cuando incluso los jueces o funcionarios públicos más corruptos tienen que sortear una regla, en lugar de simplemente invalidarla. La gente se siente más segura, pueden confiar, por ejemplo, en que su patrimonio será debidamente transmitido a sus hijos, que el dinero que presten no se perderá por cualquier excusa, que sus contratos serán respetados y que sus bienes podrán acumularse. El Estado de Derecho solo puede evolucionar. Claro, si tú no tienes un incentivo de que, por ejemplo, tu casa que te ha costado sudor, sangre, lágrimas conseguirla, luego va a pasar a tus hijos, o cuando seas mayor la vas a seguir conservando, a tus nietos, tal, sino que te la pueden expropiar y quitar en cualquier momento, o cuando vaya a pasar a tus hijos se la quiten, o simplemente el impuesto de tengas que pagar tanto dinero en impuestos que digas, pero vamos a ver, si ya en su día, como sucede aquí en España, ya en su día mi padre pagó impuestos por comprar la casa, ¿por qué luego tienes que volver a pagar impuestos por heredarla? Y luego si la vendes, el hijo la tiene que volver a pagar impuestos. Pagas impuestos 3 veces. Es alucinante. Si tú no tienes un incentivo, una protección de decir, vale, mira, no te vas a poner ningún esfuerzo, porque vas a decir, ¿para qué voy a trabajar duro en comprarme una casa si el día de mañana me la pueden quitar, me la pueden expropiar, me la pueden ocupar, me pueden hacer lo que quieran? O sea, para eso
me quedo en mi casa tranquilamente. Al final tienes que darle seguridad y garantías a las personas, a los ciudadanos. Donde se asume que las personas son iguales, necesitando la mediación de un estándar escrito porque nadie es más que nadie. En una sociedad basada en el poder otorgado por el favor real y compartido basado en la confianza personal y en la que la esclavitud es el pilar de la economía, las normas escritas no son estables, porque el verdadero poder se basa en documentos emitidos por la voluntad del rey. Si un gobernador bueno promulga buenas medidas, uno malo puede revolcarlas más tarde. No existe un Estado de Derecho estable, por lo que no se puede confiar en que... Y así es, y sucede también en España, no solamente... aquí, por ejemplo, gobierna un partido, pone unas leyes, sucede lo mismo en los demás países. Luego, cuando acaba su legislatura, en 4 años, 8, si depende si le vuelven a votar, ¿qué pasa? Viene otro partido y quita las leyes que ha puesto el otro partido. Eso implica gasto de tiempo, de dinero. Al final, esto es, hablando mal, un cachondeo. Porque viene un partido, ahora pone esta ley. Claro, hacer una nueva ley supone un gasto de dinero y de tiempo. Luego viene otro y la quita. Luego viene otro, la pone. Luego viene otro y la quita. Y al final mareas a la población, malgastas recursos. Su arduo trabajo lo hará rico o le hará ganar a sus hijos un puesto en la sociedad. Los jueces eran nombrados por las élites gubernamentales y estarían a su servicio. Un juez no fallaría contra los intereses de quien lo ha puesto en su lugar. De hecho, es posible que la acusación ni siquiera hubiera existido, simplemente matarían de inmediato a quien estorbase en el camino. Esto no quiere decir que los jueces públicos, que obedecen las reglas escritas, no hicieran también trampas sorteando la ley o creando pruebas falsas para incriminar a alguien, como sucede hoy en día. Pero por lo menos las personas tenían un juicio de acusación sin ser asesinados directamente. Geografía. La geografía de América del Norte proporciona puertos naturales y ríos navegables más seguros. La geografía de América del Sur tiene puertos menos naturales y los ríos navegables no están distribuidos de manera tan uniforme. En Centroamérica el terreno es muy accidentado, desfavorable para la agricultura a gran escala. La colonización norteamericana también se vio favorecida por las características relativamente suaves de la costa atlántica, con amplias llanuras costeras rodeadas por las colinas bajas. El único relieve relevante en toda la mitad oriental de los Estados Unidos son las montañas Apalaches, que son bastante suaves. En América del Sur hubo 2 oleadas de colonización en competencia. Los portugueses se asentaron desde el este y encontraron una estrecha llanura costera frente a un impresionante muro de montañas cubiertas de selva. Estas montañas siguen toda la costa de Brasil, más alta en algunos puntos y más bajas en otros. Generalmente se les llama Serra do Mar. Los españoles se asentaron desde el oeste y se enfrentaron a los poderosos Andes, apenas a 10 kilómetros de la costa en algunas regiones. Llegar al interior de América del Sur fue costoso, peligroso y a menudo desagradable. En la antigüedad se hacía montando mulas y burros, los caballos no subían a estas alturas y si lo hacían no regresaban vivos. En tiempos recientes se construyeron carreteras, pero construirlas no es pan comido, sino una impresionante hazaña de ingeniería. En ningún país del primer mundo la economía que genera el bienestar que hace posible ser primer mundo no es manejada por el Estado, sino que son privadas. El sistema que conduce a ser del primer mundo es el libre mercado. Imagínese que hay un gran mercado que ofrece productos y servicios. Libre mercado significa que todos pueden ir y ofrecer sus productos o servicios. Todos, absolutamente todos. Quienes tengan, manufacturen o presten el servicio lo pueden ofrecer. Es la situación ideal y perfecta para todos los compradores de productos y servicios. Para los que venden y ofrecen productos y servicios quizás preferirían que no existiera libre mercado. Para ellos la situación ideal y perfecta sería ser los únicos, para así tener todo el mercado para ellos solos y a los precios que les dé la gana. Sería el paraíso para ellos, los únicos a lo que todos debemos comprarles. Para los compradores, el libre mercado no solo ofrece la oportunidad de comprar al menor precio por la competencia, sino que también pueden elegir la mejor calidad. Tiene otra función. Los que tengan precios más altos y productos o servicios de más mala calidad venderán menos o nada y desaparecerán si no se hace algo al respecto. Estos y aquellos que venden más barato y de mejor calidad harán todo lo necesario para mantenerse en el mercado o en la posición de liderazgo. Nada más que añadir, la verdad, es que ya lo explico ahí todo y es algo lógico, creo. Y aún así hay personas que no lo llegan a entender. Vamos a ver, si hay competencia, ¿qué es lo que pasó con Apple Legends cuando salió con Fortnite? Hablando de videojuegos, que es un caso que seguramente la mayoría entienda. Fortnite regaló el pase de batalla, ¿por qué? Porque había competencia. Al final, a quien beneficia es al consumidor, al cliente final. Porque si hay competencia, en cambio, si solamente hay un monopolio, solamente una empresa domina el mercado, va a subir los precios, no va a ofrecer, no sé, ¿para qué te vas a esforzar en ofrecer mejor calidad si igualmente te van a comprar a ti? Porque eres el único. Entonces das la peor calidad al precio más alto porque igualmente lo vas a vender. En cambio, si tienes competencia, vas a esforzarte en dar o mejor calidad o mejor precio o las dos cosas para que te compren a ti y no a tu competidor. O sea, al final el libre mercado es lo que te lleva a ser del primer mundo.
Así, los productos y servicios son continuamente mejorados, los precios son continuamente rebajados a medida que logran introducir mejoras en la producción y así aumentar la productividad. ¿Qué pasa y qué ha pasado en Hispanoamérica? Se ha vendido como si tuviera mercado libre, pero no es cierto. Al gran mercado que debería ofrecer productos y servicios, todos quienes los producen o los ofrecen, los gobiernos hispanoamericanos solo permiten que quien vendan sea uno, dos o tres afortunados, quienes no son los de mejor calidad, ni tampoco son los más baratos. Con el tiempo, los tres afortunados han enriquecido enormemente y continúan subiendo los precios sin mejorar la calidad ni introducir mejoras o nuevas invenciones. Son los únicos que ofrecen los productos y servicios en el país, pueden vender al precio que les dé la gana. Tampoco les hace falta mejorar la calidad, ya controlan todo el mercado para sí mismos. Ellos agradecen toda su fortuna a los políticos que impusieron en primer lugar la regulación que premió la competencia y los dejó a ellos solo como el monopolio nacional. Los políticos, favorecidos por el agradecimiento de monopolios tan ricos, reciben regalos, dinero y todo el apoyo necesario para las campañas políticas que los hacen permanecer en el gobierno, pues los afortunados no quieren que se abra el libre mercado que los arruinaría. Sin el florecimiento que pudiera ocurrir si se adoptara el libre mercado, hay desempleo, sin competencia y bajos salarios. Solo existen las empresas y negocios de los tres favorecidos. La población está obligada a comprarle a estos afortunados a altos precios y pésima calidad. Todo esto ocurre mientras la población ve enriquecimiento sin límites de los tres afortunados y de los políticos que promovieron e implantaron estas políticas anti-libre mercado, favoreciendo a estos afortunados. Los políticos ya no compiten por los votos de la población, sino por los regalos y el dinero de estos tres adinerados, que son los que financian todo lo que tenga que ver con la elección del gobierno. También en Hispanoamérica ocurren cosas que difícilmente se llegan a ver en países desarrollados. Por ejemplo, mucha gente quiere que el gobierno les subsidie sus vidas, y si se dan cuenta que el gobierno se percata que están progresando y que ya no necesitan ningún tipo de subsidio, se siguen reportando como pobres desamparados para seguir recibiendo ayudas del gobierno. Las personas tienen una cultura muy individualista y de querer aprovecharse de los demás y de sus desgracias. Cuando un camión se accidenta, las personas en vez de ayudar saquean el contenido del camión. La sociedad por general se piensa demasiado incapaz de desarrollar grandes soluciones de tecnología, de investigación y de ciencia. Por lo tanto, hay una resistencia en creer y apoyar lo que se desarrolla en sus propios países. Esto ocasiona que se piense que todo lo que venga de los países desarrollados... En otros países, lo que explico ahí, si un camión se accidenta, van a ayudarle, le ayudan a levantar las cajas, tal, preguntan si está bien. En cambio, en cuantos países, si eso pasa, le saquean el camión. Y el conductor, pues, que se quede ahí, qué más da. Siempre va a ser mejor. Hay grandes diferencias entre la lógica latina y, por ejemplo, la lógica japonesa, hacia el trabajo y la superación. Hay una imagen que dice, la lógica... Dejo aquí con la imagen y digo lo mismo. Aquí en España sucede, si tú te enteras que a tu vecino le están dando una paga sin hacer nada, solamente porque es una víctima desamparada, como digo en el vídeo, y más o menos cobra lo mismo, incluso puede que a veces más que tú, trabajando. O claro, aunque cobre algo menos, pero no tiene gastos, porque tú si vas a trabajar tienes que ir en un transporte público, pagar el transporte público, gastar horas de tu tiempo, o bien en tu coche. Al final el coche es un gasto, a gasolina, el seguro, tal. Entonces dices, pues prefiero estar en mi casa, que me subsidie, me dé una ayuda el gobierno y ya está. ¿Para qué me voy a esforzar? Como he dicho antes. Y aquí, pues como dice la imagen, al final hay que cambiar esa mentalidad, porque si no, si todo el mundo tiene esa mentalidad, no vas a llegar a ser una potencia mundial. La japonesa. Si alguien puede hacerlo, significa que yo también puedo hacerlo. Si nadie puede hacerlo, significa que debo ser el primero en hacerlo. La lógica latina. Si alguien puede hacerlo, que lo haga él. Si nadie puede hacerlo, ¿por qué tengo que hacerlo yo? En resumen, para que Hispanoamérica pueda ser una potencia mundial en el futuro, deben cambiar y mejorar muchas cosas y aprender de los errores del pasado. Fijarse en los países a los que le va bien y copiarlos y mejorarlos. También se debería fomentar la unión entre países, aunque cada país tenga su cultura diferente, y poder unir fuerzas para actuar como si fuera un único país. Nada más que añadir, ya lo dice todo en el vídeo, pero al final quitar ese odio que tenemos entre los países, ya sea por el pasado o por que son países vecinos, nuestras diferencias, y juntar fuerzas, unir fuerzas, o sea, dejemos el odio de un lado, si no, es que nunca, como decían ahí, no, Uruguay no se siente latino, no, devuelve el oro, cosas así. Al final, si siempre pensamos así, nunca se va a poder, no nos vamos a poder unificar, no vamos a poder hacerle frente o superar a otros países. ¿Crees que sería posible que en un futuro Hispanoamérica se junte y se haga una unión única, como ocurre con la Unión Europea, o se forme como un único país? Déjame la respuesta en los comentarios, suscríbete si realmente te ha gustado para estar informado de más preguntas y curiosidades.
Ahí acaba. Nada más que añadir. Dejármelo en los comentarios todo lo que opináis. Seguramente haya mucha polémica y por algo oculté el vídeo en su día. También decirme si he mejorado un poco o no, qué consejos daríais y charlamos. Un saludo y nos vemos pronto.